La guerra ha estallado en el fútbol español y no es entre clubes, es entre dos jugadores de la misma selección, dos compañeros que hace apenas unos meses levantaban juntos la Eurocopa y ahora se miran con ojos de rivales irreconciliables. ¿Qué pasó realmente entre Dani Carvajal y Lamine Yamal en ese clásico? ¿Hasta dónde puede llegar esta tensión? ¿Puede romperse la armonía de una selección campeona por un enfrentamiento entre dos futbolistas que deberían ser hermanos de batalla? ¿Es esto el fin de la familia que tanto presume Luis de la Fuente? ¿O simplemente estamos magnificando algo que en el vestuario de La Roja ni siquiera existe? Pero antes de seguir, suscríbete, activa la campanita ahora y te aseguras de ser el primero en saberlo todo. Es rápido y gratis, y solo te toma 2 segundos. Tu apoyo es clave. Han pasado ya más de 7 días desde aquel clásico que dejó más titulares fuera del campo que dentro, y el seleccionador nacional ha roto su silencio. Luis de la Fuente se sentó en el podcast Resonancia de Corazón con José Ramón de la Morena y decidió zanjar, o al menos intentarlo, toda la especulación que ha inundado las tertulias deportivas de este país. Sus palabras fueron directas y contundentes, casi como queriendo cerrar un debate que para él ni siquiera debería existir. No ha habido nunca ningún incidente, ningún comportamiento extraño de nadie, dijo el entrenador con esa serenidad que le caracteriza, esa tranquilidad de quien ha visto tantas tormentas que ya sabe diferenciar entre un huracán real y una brisa exagerada por los medios. No hay pelea de colegio, insistió, y con esa frase simple pero demoledora intentó desactivar toda la bomba mediática que se había montado alrededor de un supuesto enfrentamiento entre dos de sus jugadores más importantes. Pero claro, para entender la dimensión de este asunto hay que rebobinar un poco y recordar qué pasó exactamente en ese clásico. Estamos hablando del partido más visto del planeta, el enfrentamiento que paraliza medio mundo cada vez que se disputa, el Madrid contra el Barça, la madre de todas las batallas futbolísticas. Y en ese escenario, con millones de ojos puestos en cada detalle, cada gesto, cada mirada, Dani Carvajal y Lamine Yamal protagonizaron varios encontronazos que no pasaron desapercibidos. Entradas duras, palabras cruzadas, ese tipo de intercambios que cuando ocurren entre jugadores del mismo país hacen saltar todas las alarmas. Porque una cosa es pegarse con un brasileño, un argentino o un francés, y otra muy distinta es hacerlo con alguien con quien compartes himno, vestuario y sueños cada vez que se juega un torneo internacional. Carvajal, el veterano lateral del Real Madrid, un tipo curtido en 1000 batallas, campeón de todo lo que se puede ganar en el fútbol, con esa dureza característica de los defensas de la vieja escuela que no regalan ni un centímetro del campo. Frente a él, Lamine Yamal, el niño prodigio del Barcelona, 17 años recién cumplidos, el futbolista más joven en ganar una Eurocopa, el chaval que ha irrumpido en el fútbol de élite con una madurez que desafía cualquier lógica generacional. Dos perfiles opuestos, dos momentos vitales completamente diferentes, pero sobre todo, dos camisetas que históricamente no se pueden ni ver. Y ahí está el quid de la cuestión, porque más allá de lo que pasó o dejó de pasar en el campo, lo que realmente preocupa es cómo puede afectar esto la convivencia en la selección española. Luis de la Fuente lo tiene claro, o al menos eso transmite. El sentimiento es de familia, es de unión, priorizar el bien común antes que el bien individual, afirmó con esa convicción de quien ha construido algo sólido y no está dispuesto a ver cómo se desmorona por un malentendido o una exageración periodística. Eso dice mucho de este grupo de futbolistas, añadió, y con esa frase no solo defendió a sus jugadores sino que lanzó un mensaje claro hacia afuera: no busquen fracturas donde no las hay, no intenten crear problemas donde solo existe competitividad sana. Porque al final, y esto es algo que muchas veces se olvida en el análisis superficial del fútbol moderno, estos tíos son profesionales que entienden perfectamente dónde están los límites entre la rivalidad de clubes y el compromiso con la selección. El entrenador de La Roja se muestra absolutamente tranquilo sobre posibles repercusiones en el ambiente del equipo nacional. No es ingenuidad ni es hacerse loco ante un problema evidente, es simplemente la lectura de alguien que conoce a sus jugadores mucho mejor que cualquier tertuliano que los ve solo 90 minutos cada semana. De la Fuente sabe que Carvajal y Yamal no son dos niños que se hayan peleado en el recreo y ahora no se hablen. Son dos futbolistas de élite que entienden perfectamente que cuando se ponen la camiseta de España todo lo demás queda en segundo plano. Y si algo ha demostrado esta generación de la selección es precisamente esa capacidad de dejar los colores de club en el armario cuando toca defender los colores de la nación. Es por eso que el seleccionador no ha visto aún la necesidad de intentar limar asperezas entre ambos. Y fíjate en ese matiz, no ha visto la necesidad. No es que no le importe o que esté ignorando un problema potencial, es que directamente considera que no hay nada que limar. Yo creo que ahora quien tiene que hablar está en sus clubes, los responsables son la gente de sus clubes, declaró De la Fuente, desviando así cualquier responsabilidad o gestión del conflicto hacia el Real Madrid y el Barcelona. Es una postura inteligente, porque reconoce que lo que pasó en el clásico es asunto del clásico,
Pertenece a ese contexto específico donde la intensidad y la rivalidad son parte del espectáculo, y no tiene por qué contaminar otros ámbitos. Yo con Lamine he hablado mucho, como con Dani Carvajal, como con todos los componentes, explicó el entrenador, dejando claro que mantiene canales de comunicación abiertos con todos sus futbolistas, pero sin necesidad de convocar reuniones de crisis ni charlas específicas sobre este tema. Y es que si realmente hubiera percibido algún tipo de tensión preocupante, alguna grieta en la cohesión del grupo, no dudaría en actuar. Pero no la ve, y probablemente porque no existe más allá de lo que hemos fabricado desde fuera. Ahora bien, sería ingenuo pensar que en el fútbol moderno, con las redes sociales amplificando cada gesto y cada palabra, estas cosas no tienen ningún tipo de impacto. Lo tienen, pero quizás no del modo que imaginamos. Porque la realidad es que los futbolistas de hoy han crecido en este ecosistema mediático brutal, donde cualquier cosa puede convertirse en trending topic en cuestión de minutos. Están acostumbrados a gestionar la presión externa, a separar el ruido de lo importante, y sobre todo, a entender que su carrera profesional no puede depender de lo que se diga en Twitter o en los programas de debate deportivo. Y si ya estás flipando con todo esto, dale al botón de suscribirse, que lo que viene ahora es aún más jugoso y te va a hacer replantear todo lo que pensabas sobre este tema. Lo interesante de este caso es que nos permite reflexionar sobre algo mucho más amplio que un simple enfrentamiento entre dos jugadores. Estamos hablando de cómo se construye y se mantiene la cohesión en un grupo de alto rendimiento donde conviven intereses contrapuestos. Porque no nos engañemos, estos futbolistas comparten selección pero compiten por los mismos títulos a nivel de clubes, se enfrentan en partidos donde está en juego su prestigio personal, su valor de mercado, su legado histórico. Y aún así se espera que cuando se junten en las Rozas para un parón de selecciones todo sea paz y amor, como si los 90 minutos de guerra que libraron hace una semana no hubieran existido. Luis de la Fuente lleva años trabajando las categorías inferiores de la selección española antes de dar el salto al primer equipo, y esa experiencia le ha enseñado algo fundamental: los buenos grupos no se construyen negando los conflictos sino gestionándolos con inteligencia. No es que en La Roja no haya tensiones, roces o diferencias de opinión, es que existe un marco de respeto y un objetivo común lo suficientemente fuerte como para que esas pequeñas fricciones no se conviertan en problemas mayores. Y eso es precisamente lo que intentó transmitir en su intervención en el podcast, que la madurez emocional de este grupo está varios escalones por encima de lo que muchos creen. Pensemos por un momento en la dinámica real de una selección nacional. Estos jugadores se reúnen apenas unas semanas al año, en concentraciones cortas donde cada minuto cuenta para preparar partidos decisivos. No hay tiempo para dramas adolescentes, ni para prolongar rencillas que deberían quedarse en el ámbito de los clubes. La presión de representar a un país, de llevar el peso de las expectativas de millones de aficionados, genera un sentido de responsabilidad colectiva que normalmente supera cualquier diferencia individual. Y esto no es teoría, es lo que hemos visto una y otra vez en selecciones exitosas a lo largo de la historia. Tomemos como ejemplo la España que ganó la Eurocopa y 2 mundiales consecutivos entre 2008 y 2012. En aquel equipo convivían jugadores del Real Madrid y del Barcelona en plena época de máxima rivalidad entre ambos clubes, con Mourinho y Guardiola llevando el enfrentamiento a cotas de intensidad nunca vistas. Casillas y Puyol, Ramos y Piqué, Xavi y Alonso, todos ellos se mataban en los clásicos y luego compartían vestuario la selección sin que eso supusiera ningún problema. ¿Por qué? Porque había líderes fuertes que marcaban las líneas rojas, porque existía un proyecto deportivo convincente que merecía la pena defender, y porque todos entendían que lo que estaban construyendo juntos era más grande que cualquier rivalidad de clubes. Y ahí está la clave de por qué Luis de la Fuente se muestra tan tranquilo. Él ha sido parte de esa cultura de la selección española, conoce perfectamente cómo funciona, y sobre todo, sabe que los líderes actuales del vestuario, muchos de ellos supervivientes de aquella época dorada o herederos directos de esa mentalidad, no van a permitir que un rifirrafe en un clásico destroce lo que tanto ha costado construir. Jugadores como Rodri, como Morata, como el propio Carvajal, que ya ha vivido 1000 batallas y sabe separar perfectamente el grano de la paja, son los encargados de mantener esa cohesión interna. Pero claro, también hay que entender el contexto mediático en el que ocurre todo esto. Vivimos en una era donde el fútbol se ha convertido en entretenimiento 24 horas, donde cada detalle se analiza hasta la extenuación, donde un gesto mínimo puede generar horas y horas de debate televisivo. Y las televisiones, los medios digitales, las redes sociales, todos necesitan contenido constantemente, necesitan historias que contar, conflictos que alimentar, porque eso es lo que genera audiencia. Entonces cuando ven a Carvajal y Yamal teniendo un encontronazo en el clásico, no lo ven como algo normal dentro de un partido de máxima intensidad, lo ven como una oportunidad de crear una narrativa, de construir un conflicto que mantenga a la gente enganchada hasta la próxima convocatoria de la selección. Y Luis de la Fuente lo sabe perfectamente.
Por eso sus declaraciones tienen ese tono de hastío elegante, de alguien que está cansado de tener que desmentir polémicas inventadas pero que entiende que forma parte de su trabajo. No puede ignorar el ruido mediático porque eso también afecta a sus jugadores, que ven los titulares, que reciben mensajes, que tienen que lidiar con las preguntas incómodas de los periodistas. Pero tampoco puede darle más importancia de la que tiene, porque eso sería validar una narrativa falsa y crear un problema donde no existe. La estrategia del seleccionador de derivar responsabilidades hacia los clubes es también un movimiento astuto. Porque al decir que quien tiene que hablar está en el Madrid y en el Barcelona, lo que está haciendo es establecer una jerarquía clara. Lo que pasa en los clubes se queda en los clubes, y cuando estos jugadores llegan a la selección, llegan limpios de esas batallas. Es una forma de proteger su espacio, de mantener La Roja como un territorio neutral donde las rivalidades clubísticas no tienen cabida. Y eso es fundamental para preservar el ambiente de trabajo que ha conseguido construir. Ahora, tampoco podemos ser totalmente ingenuos y pensar que estas cosas no dejan ningún rastro. Obviamente, cuando dos jugadores se cruzan de forma tensa en un partido, cuando hay palabras subidas de tono, cuando la prensa lleva días hablando de una supuesta guerra entre ellos, algo queda en el aire. Pero la diferencia entre un grupo profesional y uno inmaduro es precisamente la capacidad de gestionar esos residuos emocionales sin que se conviertan en veneno. Y todo apunta a que la selección española actual tiene esa madurez. Lamine Yamal, pese a su juventud, ha demostrado tener una cabeza sorprendentemente bien amueblada. No es el típico chaval que se deja llevar por el ego o que entra en provocaciones fáciles. Ha crecido en la Masía, una cantera que no solo forma futbolistas, sino que intenta educar personas, y se nota. Sabe cuándo hablar y cuándo callar, cuándo competir con dureza y cuándo tender la mano. Y por la parte del Madrid, Carvajal es un superviviente de 1000 guerras que no va a dejar que un encontronazo con un chaval, por muy talentoso que sea, le quite el sueño o afecte su compromiso con la selección donde ha ganado todo lo que se puede ganar. Además, hay un factor que muchas veces se pasa por alto en estos análisis: el orgullo profesional. Estos jugadores son conscientes de que representan algo mucho más grande que ellos mismos cuando visten la camiseta de España. Saben que sus actuaciones en la selección son observadas por el mundo entero, que cualquier fisura interna se magnificará hasta límites insospechados, y que su legado histórico depende también de cómo se comporten en estos momentos. Ninguno de los dos quiere pasar a la historia como el jugador que rompió la armonía de una selección campeona por un problema personal nacido de la rivalidad clubística. Y luego está el factor Luis de la Fuente, que no es poca cosa. Este entrenador tiene un perfil muy diferente al de otros seleccionadores que hemos visto en los últimos años. No es un entrenador mediático, no busca el foco constantemente, no necesita ser el protagonista. Es más bien un gestor silencioso de egos, alguien que trabaja desde la discreción pero con una autoridad que todos respetan. Ha ganado todo en categorías inferiores antes de llegar al primer equipo, conoce la mayoría de estos jugadores desde que eran casi niños, y eso le da una legitimidad y un ascendente que otros entrenadores tardan años en conseguir. Cuando De la Fuente dice que ha hablado mucho con Lamine, con Carvajal, con todos los componentes, no está haciendo una declaración de intenciones vacía. Está describiendo su método de trabajo habitual. Es un entrenador que cree en la comunicación constante, en mantener canales abiertos con todos sus jugadores, en conocer sus estados de ánimo, sus preocupaciones, sus ambiciones. Y ese conocimiento profundo del vestuario es lo que le permite afirmar con tanta seguridad que no hay ningún problema real entre Carvajal y Yamal. Pero más allá de este caso concreto, lo que esta polémica nos muestra es la tensión permanente que existe en el fútbol moderno entre la globalización del deporte y los sentimientos localistas. Por un lado tenemos una industria completamente globalizada donde los mejores jugadores del mundo se concentran en un puñado de super equipos que compiten entre sí por los títulos más prestigiosos. Estos equipos generan identidades fortísimas, rivalidades históricas, pasiones desmedidas. Y luego tenemos las selecciones nacionales, que intentan construir un sentido de pertenencia colectiva que trascienda esas lealtades clubísticas. Y no siempre es fácil hacer convivir ambos mundos. España lo ha conseguido tradicionalmente mejor que otros países, precisamente porque existe una tradición de respeto hacia la selección que va más allá de los colores del club. Pero esa tradición hay que cuidarla, hay que protegerla, y sobre todo, hay que explicarla a las nuevas generaciones que crecen en un entorno donde la inmediatez de las redes sociales puede hacer que cualquier tontería se convierta en un problema de Estado. Y ahí es donde el trabajo de un seleccionador como Luis de la Fuente se vuelve fundamental, no solo como entrenador sino como educador, como transmisor de valores, como guardián de una cultura de selección que ha dado tantas alegrías. Lo que de la Fuente está haciendo con sus declaraciones es precisamente eso, proteger esa cultura. Está mandando un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera,
En esta selección no hay espacio para los egos desmedidos ni para las rivalidades personales. Aquí se viene a competir y a ganar juntos, y todo lo que no contribuya a ese objetivo sobra. Es un mensaje simple pero poderoso, y sobre todo, necesario en un momento donde el ruido mediático amenaza con convertir cualquier chispa en un incendio. Y si te está pareciendo interesante todo este análisis, suscríbete al canal porque seguiremos destripando todo lo que pasa en el fútbol español más allá de los 90 minutos, esas historias que no salen en las ruedas de prensa oficiales pero que determinan el éxito o el fracaso de los equipos. Al final, lo que realmente importa no es lo que pasó o dejó de pasar entre Carvajal y Yamal en el Clásico, sino cómo se gestiona institucionalmente ese tipo de situaciones. Y en ese sentido, Luis de la Fuente está dando una lección de manual: minimizar el ruido externo, confiar en la madurez de tus jugadores, mantener la comunicación fluida y, sobre todo, no crear problemas donde no los hay. Porque en el fútbol de alto nivel, muchas veces el mayor enemigo no es el rival que tienes enfrente, sino el caos interno que puedes generar si no sabes gestionar las presiones y las expectativas. La selección española tiene por delante desafíos importantes: clasificarse para el próximo Mundial, defender su condición de campeona de Europa, mantener esa hegemonía que ha conseguido recuperar después de años en el desierto. Y para lograr todo eso necesita que todos sus jugadores estén enfocados en el objetivo común, sin distracciones, sin conflictos internos que mermen la energía del grupo. Luis de la Fuente lo sabe, sus jugadores lo saben, y por eso esta supuesta guerra entre Carvajal y Yamal probablemente no sea más que una tormenta en un vaso de agua, un producto del ciclo mediático que necesita alimentarse de polémicas constantes para sobrevivir. El tiempo, como siempre, pondrá a cada uno en su sitio y demostrará si de la Fuente tenía razón al mostrarse tan tranquilo o si estaba subestimando un problema que acabará explotando. Pero si hay algo que nos ha enseñado el fútbol español en las últimas décadas es que cuando esta selección decide unirse, cuando prima el nosotros sobre el yo, se vuelve prácticamente imbatible. Y esa es la apuesta del seleccionador: confiar en que esa cultura ganadora sigue intacta pese al ruido y las provocaciones externas.